Sería bueno, ¿no? Que hoy sea el mejor día de tu vida. Bien, puede ser si simplemente dejas que Dios haga algo nuevo, y que la sequía que quizás ha transitado en parte de tu ser se convierta en un vergel, se convierta en un lugar verde que transmita vida, verdad, y fluya el Espíritu Santo de Dios. Te quiero hablar de el poder sobrenatural de la unidad. Así le puse este mensaje, porque lo sobrenatural es lo que debemos aprender a vivir. Estamos rodeados cada día de las cosas cotidianas, estamos rodeados cada día de aquellas cosas que nos hacen ver, vivir y entender que estamos abulonados en la tierra. Pero mirá el que está al lado tuyo y decirle, vos no sos de este mundo. Bien, ahora, esto no es una ofensa, esto es una palabra bíblica. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces vos tenés que aprender a vivir como estando en este mundo, pero no siendo del mundo. Así que acá hay un cambio muy fuerte en la estructura de tu chip dentro de tu mente. Porque para poder vivir la dinámica de lo sobrenatural, tenés que aprender a caminar, a seguir al invisible, a ver lo que no se ve, a declarar lo que todavía no es y llamarlo como si fuese, y entender que esto es lo que está establecido en el centro del cielo y que se manifiesta con poder en la tierra, y que vos sos parte de esta dimensión sobrenatural que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo de Dios, la renovación y el avivamiento que Dios quiere para su pueblo. Sin vos, Él no lo va a hacer. Por eso Dios quiere que te avives. No solamente en el término como lo conoces, sino que te avives espiritualmente y que empiece a haber fuego en tu vida. A ver, mira los ojos del que está al lado tuyo y decirle, ya veo fuego en tus ojos. Una vez estaba orando por alguien que estaba endemoniado hasta la médula, ¿no? Y empezó, eso fue pasada las 12 de la noche en la puerta de nuestra casa, y yo me empecé a acercar a él para orar, y él empezó a gritar, ¡me quemo, me quemo, me quemo! El poder de Dios quiere hacer algo sorprendente en tu vida. No te conformes con levantarte y tomarte un mate cocido, o poner el agua en el termo y tomarte unos mates, o ir a trabajar cada día. A ver, espera un momento. Eso no tiene nada que ver con el llamado de Dios. Vida entre los muertos. Y vos caminás en un mundo que está muerto espiritualmente, y vos estás vivo. A ver, alguien más que diga amén a esto. Es la mejor noticia que puedo darte. En el cielo hay testimonio de esta unidad de poder. Y quiero que prestes mucha atención, porque hay mucho texto bíblico hoy. Y quien te va a predicar va a ser la palabra de Dios y no yo. Así que quiero que abras tus oídos y prestes mucha atención. Y vamos a pedirle ahora al Espíritu Santo que derrame
espíritu de sabiduría, que abra los ojos del entendimiento y que puedas captar la verdad, la única verdad, que es la que nos hace libres. Dios del cielo y de la tierra, te honramos y te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio nuestro. Señor, como el apóstol Pablo intercedía por los efesios, te pido que abras los ojos del entendimiento, que derrames espíritu de sabiduría, de conocimiento, que abras, Señor, los ojos para que cada uno de nosotros podamos ver cada día lo que no se ve y caminar conforme a tu llamado. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. El poder sobrenatural de la unidad. Vamos a escuchar Primera de Juan, capítulo 5, versos 6 al 9. Este es Jesús, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio, en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra. La unidad espiritual es compartida desde el cielo hacia la tierra para que nosotros entendamos el poder sobrenatural que existe en esto. ¿Sabes? No es casualidad que el derramamiento más grande del Espíritu de Dios se derramó cuando estaban todos unánimes juntos. No fue algo casual, fue algo que tiene que ver con el testimonio de Dios en las esferas celestiales, que dan testimonio a la tierra en la unidad del Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. 3 son los que dan testimonio. Cuando la palabra habla del agua, de la sangre y del Espíritu, aquí hay una verdad muy profunda, una verdad que tiene que ver con elementos que obviamente conocemos, pero a veces no están tan cerca de nuestro entendimiento espiritual para aplicarlo a cada día. ¿A qué me refiero? La sangre. La sangre nos limpia de todo pecado. ¿Alguien más dice amén? Bien. ¿Sabes? El reo que estaba crucificado al lado de Jesús, uno de ellos, estaba allí pagando sus pecados. Él mismo lo declaró. Y el Señor le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Debemos tener cuidado cuál es el juicio con el que leemos las situaciones. Tenemos que tener cuidado de qué lugar nos ponemos cuando no entendemos por qué hacemos o no hacemos determinadas cosas. Esto te lo digo justamente por lo que estamos haciendo en las penitenciarías. Te puedo asegurar que yo no lo busqué. No lo buscamos. No fuimos a golpear ninguna puerta. Nos convocaron.
la sangre nos limpia de todo pecado. Te limpia a vos y me limpia a mí. Cuando hay arrepentimiento, cuando yo entiendo que no hay ni uno que sea justo, que no puedo levantar la primera piedra y apuntarle a nadie, porque no soy mejor que nadie. Y si te consideras mejor que tu hermano, estás pecando. Y si te consideras que estás más arriba intelectualmente, espiritualmente, económicamente, socialmente, lo que quieras, haz la lista allí. Te quiero decir que estás equivocado. Porque cuando no hay humildad, sos resistido por Dios. Porque si no hay humildad, lo que hay es soberbia. Aunque no te creas que sos un soberbio o una soberbia, de hecho, al no ser humilde, lo sos. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que decile al Señor, Señor, quiero ser humilde. Me arrepiento de mis soberbias. David no hablaba de una, así que hay más de una. Puede haber una soberbia espiritual, puede haber soberbia cultural, puede haber soberbia familiar, puede haber soberbia económica, muchas. Las deberíamos identificar. Y si no las puedes identificar, arrepentite igual. Por las dudas. Para que no se te pegue nada que no tiene que estar allí. El pasaje nos dice: sangre, agua y espíritu. Estos tres elementos que tienen que estar unidos a través del conocimiento de lo que se manifiesta. El agua. No hay forma, no hay manera de hacer que el espíritu me vivifique si yo no nazco de nuevo. ¿Por qué estableció dos parámetros? Bien, a ver, Jesús no era religioso, en absoluto, pero instituyó dos elementos sorprendentes. Él mismo se bautizó. ¿Por qué? Si era el Hijo de Dios. ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué el Espíritu Santo de Dios descendió en ese momento del bautismo? La palabra dice que en él no había pecado. Sin embargo, el declarar la muerte en las aguas y permitir surgir un nuevo hombre a través de las aguas del bautismo, esto hace que entendamos que hay mayores secretos en la palabra de los que pensamos que hay. ¿Vas al cielo si no te bautizás? Por supuesto, vas al cielo, porque el que estaba crucificado se murió y no tuvo tiempo de bautizarse. Y quizás la persona que está en terapia intensiva y alguien le acerca la palabra de Dios y acepta a Jesús en su corazón, también va al cielo y no se pudo bautizar. Pero está instituido por una razón de testimonio. Y está instituido porque a Dios le plació así. Así que no te puedo dar muchas más explicaciones. Simplemente que debemos ser obedientes a lo que la palabra dice. El que creyere y fuere bautizado
la palabra dice, serás salvo. Pero también, si vos no confesás con tu boca de que Jesús es el Hijo de Dios, estás en un choque de principios bíblicos que tienen que ser modificados. Así que tu declaración, tu testimonio es más poderoso de lo que crees. Y a medida que avancemos te vas a dar cuenta por qué. El Espíritu nos vivifica y nos llena de poder para vivir en la dimensión cielo. Jesús les dijo a sus discípulos, vayan a Jerusalén y esperen. Y ellos obedecieron. No sabían ni qué esperar porque no conocían lo que iba a suceder. Pero el Señor les dijo, van a ser llenos del Espíritu Santo y van a recibir poder cuando el Espíritu Santo los llene. Así que, mi hermano, si no estás lleno del Espíritu Santo, ¿sabes lo que hay? Falta, ausencia de poder en tu vida. No pasa nada. Si no tenés la presencia de Dios y el Espíritu Santo no fluye a través de sus dones, a través de su manifestación, a través de su palabra en tu oído, en tu mente, no pasa nada en tu vida. Estás perdiendo el tiempo. En vez de estar aquí 2 o 3 horas escuchando a alguien que habla, ¿por qué no te vas a un shopping y disfrutás de comprar algunas cosas? O irte a tomar un café a algún lugar lindo. Es el Espíritu Santo el que cambia y transforma nuestras vidas. Pero vos tenés que tener sed y anhelar esto para que Dios lo haga. ¿Por qué Dios no lo hizo hasta ahora? Quizás porque no tenés la suficiente fe o sed de lo que Dios quiere hacer. Entonces, sangre, agua y espíritu se conectan y son los que dan testimonio a través de la presencia de Dios en la tierra. ¿Se entiende esto? En el cielo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y en la tierra, la presencia de Dios a través de la sangre, del agua y del Espíritu. ¿Alguien que diga amén? Amén. Bueno, así me gusta más. Bien. Ser llenos. Hay 2 maneras de llenar un vaso. Pensá, es muy importante esto. Para llenar un vaso de algún líquido, tengo que colocar el vaso debajo de esa corriente de líquido, esté dentro de una botella, esté en una canilla o donde esté. Es muy sencillo este principio. Si yo quiero llenar el vaso, necesito colocarlo debajo de algún lugar donde fluya el líquido. Acá lo que tiene que fluir es la presencia del Espíritu Santo. Vos sos el vaso y tenés que colocarte debajo de lo que Dios quiere y está haciendo. ¿Amén? Este es un buen momento para que me tome un trago de... Bien. Quiero que escuchemos Hechos, capítulo 8, verso 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. A ver, fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron bautizados?
podés haber sido bautizado y no estar lleno del Espíritu Santo. Y el que haya sido bautizado te ayuda a vos. Pero si no estás lleno del Espíritu Santo, vos no podés ayudar a nadie. Cuando te decimos, hermano, vení, porque los pastores van a orar por vos. Y vos te quedás allí mirando el espectáculo. Cuando yo hago pasar a los ancianos y digo, los ancianos van a orar por tu vida, imponiéndote las manos, y vos te quedás allí observando. No estás menospreciando a quien está aquí en el frente. Estás diciendo, yo no quiero, no me interesa esto de recibir el Espíritu Santo. La verdad que estoy bastante bien manejando mi vida y a veces no me va del todo bien, a veces meto la pata, pero no me quiero comprometer más. Así está bien. De lejos, la veo de lejos y bueno, sigo así. El punto es que el recibir el Espíritu Santo es el motor para poder hacer lo que Dios quiere que se haga en el mundo. Porque el mundo está lleno de religiones, lleno de denominaciones, lleno de ídolos, lleno de desastres. Y lo único que va a transformar el mundo es la presencia y la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que tenés que comprender. Que Dios necesita que vos le digas, sí, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero tener tus dones, Señor. Quiero tener don de profecía, quiero tener don de sanidad, quiero tener don de interpretación, quiero tener don de lenguas, quiero tener dones. Son los regalos de Dios para su pueblo. Ahora, Dios lo reparte como quiere. Así que si ve que vos no tenés mucha onda con esto y que no te gusta mucho, si te quedás abajo del tren, lo vas a ver irse. Y vos necesitas estar arriba del tren para recibir la bendición de Dios y para que tu familia reciba la bendición de Dios y para que seas vos y los que vivan en tu casa llenos y salvos. Pero Dios va a empezar con vos y va a empezar con tu disposición. ¿Será demasiado? Mira, si hubieses vivido en la iglesia primitiva, todos los días se reunían en el templo a orar y a recibir palabra de los apóstoles. No había un iPad, no había Biblias. Era el testimonio comunicado verbalmente, solamente. Y tampoco se podían reunir adentro del templo, porque 50 días antes habían matado al líder del movimiento, que tampoco se llamaba cristianismo. Eran los del camino. ¿Y sabes por qué los llamaban así? Porque en los caminos estaban predicando y predicando y predicando y predicando. Y después de la muerte de Esteban, la iglesia se atomizó. Y la locura del evangelio, que es comunicar la palabra de Dios uno a uno. Yo muchas veces le pregunté a Dios, pero Señor, ¿no hubiese sido más fácil que el Señor Jesús, tu Hijo, viniese en esta época? Donde hay cámaras, teléfonos, WhatsApp, videos, donde hay vivos, ¿sí? Y que de repente, en un instante, se corriese, se viralizase un video de el Señor dando un mensaje en
en el Monte de los Olivos, por ejemplo. Hubiese sido maravilloso. Pero a Dios le plació algo que es una locura, la comunicación uno a uno, y se extendió por todo el mundo por la presencia del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo en esa iglesia primitiva. Y vos tenés que anhelar eso, tenés que anhelar la llenura del Espíritu Santo, porque sin eso no podemos hacer absolutamente nada. Bien. Esperen que esto, ahí está. Vamos a escuchar Hechos, capítulo 19, del 1 al 7. La palabra dice que hay una pregunta allí, y es, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? ¿O simplemente creíste? ¿Permitiste que algo sobrenatural pasase en tu vida? ¿O simplemente te conformaste con, bueno, soy salvo? O quizás lo recibiste y por desobediencia, por pecado, por no arrepentirte adecuadamente, el Espíritu Santo se comenzó a apagar y dejaste de escucharlo. Vamos a escuchar este pasaje, por favor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. A ver, ¿entendés? Es algo, hasta parece algo gracioso. Pero le pregunto, a ver, muchachos, cuando creyeron, Pablo, sí, perdón, cuando creyeron, recibieron el Espíritu Santo y le dijeron, ¿what? Ni siquiera escuchamos hablar del Espíritu Santo. ¿Quién es? Entonces dijo, a ver, ¿en qué nombre fueron bautizados? Ah, no, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Claro, un bautismo de arrepentimiento. Pero Juan dijo, el que viene detrás de mí, yo no soy digno de atar sus zapatos, porque él viene a bautizar con fuego. Entonces, el Espíritu Santo no es algo que podemos quitar de nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene que estar en el centro de nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Las tres personas forman una. Y esa manifestación de poder tiene que estar en tu propia vida. Y si no está en tu vida, estás seco y vacío. Y estás haciendo cosas que Dios jamás te pide que hagas. Y no estás haciendo otras que Dios te pide que hagas. Entonces, fueron bautizados, les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo hoy? ¿Cuántos saben que hay sequía en sus vidas? ¿Cuántos saben que están mirando otra película y no es la que está pasando en
en la pantalla de Dios. Lo importante de hoy es la decisión que tomes, porque Él quiere llenarte, pero no lo va a poder hacer si vos no se lo permitís, porque Él va a esperar tu tiempo. A veces tiene que esperar que nos estrellemos. Otras veces tiene que esperar que nuestra cerviz se doble y busquemos con necesidad, con urgencia, su presencia. El jueves, cuando estuvimos en Olmos, yo le decía a los hermanos, ustedes tienen algo que el resto de la gente que está afuera no tiene. Ustedes tienen tiempo. Aprovechen ese tiempo en la búsqueda de Dios. Y evidentemente lo entendieron, porque cuando hice el llamado, corrieron a buscar de su presencia. Cuando corras al frente, no te tropieces. Pero que haya pasión en tu corazón, claridad en tu necesidad. Porque cuando haya claridad de tu necesidad de Dios y Él te llene con su presencia, ¿sabes lo que va a suceder? No vas a poder contarle a los que están cerca tuyo lo que está pasando. No lo que está pasando en Betel al mundo, lo que está pasando en tu vida. Y ellos van a decir, yo quiero lo mismo, quiero eso, quiero esa frescura, quiero esas ganas de vivir, quiero esa fe, quiero lo que vos tenés. Hay guerra. Por supuesto que hay guerra espiritual. Por supuesto que hay guerra espiritual. Cada día tenemos que luchar con las huestes demoníacas. Pero quiero decirte que Dios es más grande que cualquier demonio que quiera atacar tu vida. Dios es más grande. Declara esto. Dios es más grande. El que está en mí es más grande que el que está fuera de mí. Esto es lo que la palabra declara. Y cuando vos no sepas cómo orar, proclama palabra de Dios. Cuando no sepas qué decir, si el don de lenguas lo has abrazado, ora en lenguas. Cuando no sepas cómo moverte, busca de Dios y que Él revele el camino. Estamos en el tránsito de lo sobrenatural. Dios es sobrenatural. La necesidad de ser y estar vivos espiritualmente. Porque esta es una de las armas más poderosas que tenemos. La declaración de tu boca en la confesión y el testimonio es lo que te da poder sobre las fuerzas demoníacas. Quiero que escuches Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le hemos vencido al enemigo por la declaración y por el poder de la sangre del Cordero. Por favor, ¿me colocan el texto en la pantalla? La necesidad de entender lo que la palabra dice. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero.
Tres son los que dan testimonio en el cielo: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y uno de esos tres está manifestado en este pasaje: la sangre por la cual fuiste limpiado, por la cual fuiste rescatado, la que cubrió tus pecados, tus desobediencias y las mías, y cambió nuestra historia. Y ese punto, Satanás no puede. La palabra dice: y ellos le han vencido. Alguien que diga gloria a Dios, porque está hablando de tu vida, el poder de tu vida, de vencer al enemigo a través de lo que te limpió, que es la sangre de Jesús. Pero también dice la palabra del testimonio. ¿Cuánto hace que no le hablas a alguien y abre su corazón a Jesús? Tu testimonio es un arma de poder que bloquea y hace retroceder al enemigo. Y quiero decirte algo más. Estábamos yendo para la penitenciaría con mi esposa y con un grupo de pastores y líderes en el coche. Y comenzamos a proclamar este pasaje. Porque el ir a una penitenciaría de alta seguridad, la más alta seguridad, la número 1 en la Argentina, con la historia de Olmos, ¿sabes qué es? Es menospreciar la vida hasta la muerte. Y a medida que proclamábamos este pasaje y entendíamos el poder que se transmitía declarando esto, podíamos ver y sentir cómo las huestes espirituales de maldad retrocedían y cómo los aires se limpiaban y cómo la gloria de Dios en medio de la reunión descendió con libertad y se proclamó la palabra con autoridad, y la fuerza del Espíritu hizo quebrar los yugos, las cadenas que oprimían a esas personas, a esos hermanos. La sangre del Cordero pero tenés que estar listo. Y tenés que aprender a ser humilde. Le hemos vencido. Decirle al que está al lado tuyo: le hemos vencido a Satanás. Hemos vencido a Satanás. Somos victoriosos. Dios nos ha colocado delante como cabeza y no como cola. Y su autoridad ministra nuestras vidas. Señor, aquellos que necesitan ese toque tuyo especial, te pido que derrames de tu Espíritu Santo y que fluyas con poder. Ministra con poder cada vida, Señor. Abrí los cielos para que tu Espíritu Santo descienda. Y, Señor, podamos entender que tú nos has dado la autoridad sobre toda fuerza del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.